Hola Diosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes este viernes, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos un ratito de desarrollo personal y hoy es acompañada por una diosa maravillosa que la habéis conocido yo creo porque hace 2 o 3 semanas me entrevistó ella a mí. Se llama Gabriela Araujo. Mira, ya está por aquí. Hola Gabriela, muy buenas. Pues ella, ahora mientras va entrando, aprovecho y os la presento y así también os vais conectando vosotras a ver quién va a estar hoy presente. Ya sé que si no, luego lo vais a ver en diferido, que bueno, esta es lo bueno de estas redes sociales, ¿no? Pues Gabriela es orientadora familiar. Ella tiene un centro, además, donde ayudan pues, a las familias, ¿no? Tanto a mamás como a papás, a trabajar y a resolver las relaciones familiares de una manera más pacífica, más armoniosa y bueno, pues donde al final lo que queremos todos cuando estamos en familia, ¿no? Que es llevarnos bien, entendernos bien, y eso no siempre es fácil, para nada. Yo sé que vosotras muchas veces a mí me habéis preguntado en los grupos, cuando estamos en los grupos de alumnas o a veces también aquí por las redes sociales, pues que trabajara más temáticas del tema de las relaciones personales, ¿no? Y concretamente de las relaciones con los hijos. Así que por eso me pareció, pues, a ver, un segundito que me están... La voy a aceptar aquí en... A ver, voy a saludarlos. Hola, Paqui, Rosa, ¿qué tal? Bienvenidas, estupendo. Algunas de esas ya van conectando, fenomenal. Pues ahora enseguida entrará Gabriela. Ella me entrevistó hace poco en su canal para hablar pues, del tema que ya sabéis que yo estoy más especializada, pero hoy vamos a entrevistarla a ella. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas. Encantada de estar aquí, África. Muchas gracias por la invitación. Genial, gracias a ti por sacar tiempo para estar con nosotras y para contar este tema que yo sé que te apasiona y que tienes no solo conocimiento, también tu experiencia personal y bueno, pues una trayectoria profesional ya también de tiempo, ¿verdad? Si quieres, preséntate un Sí. poquito más, porque solo he dado así el titular de a lo que haces y tal, pero yo creo que está muy bien presentarse un poco con la historia personal y luego entramos ya en materia ahí con esa de las técnicas que seguro que están... Ya tengo algunas de esas que me han preguntado y digo, tienes que ver el directo esta tarde y bueno, pues ahí están. Te cedo la De palabra. acuerdo. Muchas gracias, África. Bueno, yo estoy aquí en calidad de una diosa, por supuesto, una diosa que hace unos años atrás no sabía que era diosa. Lo que sí sabía que era una madre bastante perdida. Yo siempre digo que soy una madre y sigo siendo una madre sin manual, en la que día a día tengo que escribir ese libro en el cual me da esas técnicas que sirven a mi familia con mis vivencias y sobre todo también la manera en la que a mí me han educado. Entonces, bueno, pues hace relativamente unos 8 años empecé con una trayectoria, porque yo soy madre, mis hijos actualmente tienen 19 y 20 años, Ujú. y como en toda familia monoparental y en cualquier familia también, los problemas y los conflictos estaban a la orden del día. Son parte de la vida, Lo sí. que ocurre, sí, es verdad, pero yo en aquel momento aparte era una madre que no era tan inteligente a nivel emocional. Ujú. También es verdad que como no sabía que era importante darles tiempo de calidad a mis hijos, porque me dejaba llevar por esta marumba de la vida, ¿no? No tienes tiempo, lo tuyo, la frustración de muchas cosas no haber cumplido. Bueno, pues la verdad que no hice, digamos, mucho esfuerzo en el tema de la educación. Es verdad que luego mis hijos, sobre todo mi hijo mayor, sí que me obligó a ser una madre presente. Ujú. De ahí empezamos con una oleada de conflictos bastante gordos, y de hecho empezamos con también violencia intrafamiliar, Ujú. y eso es lo que me llevó desesperada a cambiar de carrera, no porque quería montar algo, que a día de hoy tenemos un centro físico aquí en Madrid, Ujú. sino realmente porque tomé la responsabilidad de lo que significa la educación con mis hijos. Es verdad que ahí descubrí mi pasión, mi propósito de vida, me Sí. empoderé, descubrí alguien, una Gabriela que no sabía que existía, y sobre todo, hoy por hoy, a día de hoy, es verdad que fueron unos momentos muy complicados, y bueno, de esa experiencia tan dolorosa que no se la deseo a nadie, Mm. he creado el centro. Desde el 2019 llevo impartiendo talleres y terapia familiar, donde ayudo sobre todo, estamos especializados en violencia intrafamiliar. Ya. Y te puedo asegurar que por lo menos cada vez que tenemos sesiones, cada vez que ayudamos a familias, el buen sabor de boca que tenemos, al saber que esa familia está
hay tolerancia cero con respecto a la violencia. Claro. ¿Podrías poner un ejemplo de lo que se considera o consideráis violencia intrafamiliar? Quizás lo más grave nos lo podemos imaginar todos, ¿no? La palabra violencia es muy contundente, pero no sé si a lo mejor todos estamos en el mismo universo lingüístico y mental de entender qué puede ser violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Es una discusión o Pues es que ya la cosa, cómo es? la violencia intrafamiliar conlleva todo lo que es la violencia con algún miembro de la familia, bien sea con pareja, bien sea con hijos, bien sea de padres a hijos esto es lo que es la violencia intrafamiliar. Y se va creando de una manera muy inocente, porque realmente tanto padres como madres, en el fondo, siempre tenemos el deseo y de corazón hacer lo que pretendemos hacer lo mejor por nuestros hijos. Pero a veces no nos damos cuenta que dominamos, a veces no nos damos cuenta que controlamos, que humillamos, ¿vale? Y sobre todo que abandonamos a nivel emocional a nuestros hijos creyendo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Que es lo que necesitan. Y ahí es cuando se empieza a generar ese caldo de cultivo para la violencia invisible. Ajá. Esos pequeños desprecios que hacemos a los hijos, ¿no? O a la pareja quizás, que ya estamos cansados por la rutina, porque evitamos el conflicto, ¿no? Que esto es lo que hoy vamos a hablar, Muy del bien. conflicto. ¿Cómo Sí, sí, sí. Eso es. Muy bien. Pues de eso se trata. Y entonces, métete ya un poquito ahí de lleno, ¿no? Ya has dicho cosas muy interesantes porque al final la violencia invisible, ¿no? ¿Qué palabras? O sea, es verdad que para llegar a las manos, que podríamos pensar que es lo más grave, primero tiene que haber habido unos pasos previos que pueden durar mucho tiempo, entiendo, un poco, ¿no? No sé, ahí esto lo sabrás tú mejor, de esa parte invisible que no se ve pero se percibe, ¿no? Y la persona que agrede y la que recibe está consciente de que está recibiendo desprecios y que esto se va, pues supongo que va creando un malestar que también genera que haya una vuelta, ¿no? Porque al final yo pienso siempre en esto, no sé qué opinarás tú, que las relaciones se establecen en base a patrones circulares, no lineales de causa y efecto. Es circular y a veces cuesta ver dónde está el huevo o la gallina, ¿no? En el sostenimiento de una violencia. Por supuesto. Fíjate que ayer justamente estuvimos con un día tan importante para el tema de la mujer, por el tema de la De la violencia de violencia. género. Claro. Y esos patrones de malos tratos que van sufriendo, en este caso las mujeres, es justamente porque son esos pequeños patrones invisibles que vamos viviendo desde casa. Desde niñas, quizás a veces tenemos padres o madres en el cual no nos educan en una autoestima sana. Primero, quizás porque una de las cosas de esto de ser padre, yo por eso tengo una escuela para padres, porque digo, es que no sabemos la responsabilidad y la maravillosa tarea que significa educar a otro ser humano, ¿no? Con todo lo que conlleva, es maravilloso, pero también es una gran Es una gran responsabilidad. Y también responsabilidad, sí. sí. Yo en mi parte, como era tan irresponsable y tan ignoraba muchísimas cosas, por eso hice lo que hice. A día de hoy, después de haber pasado por ese proceso también y haberme formado y seguirme formando, pues hoy estoy un poquito más capacitada, un poquito, que esto al final es el día a día, el día a día. Claro. Pero una de las cosas que sí que me gustaría compartir para que todas aquellas madres puedan reconocer es el tema del apego. Cuando uno desarrolla un apego, un vínculo sano con nuestros hijos, lo que les ayudamos es a identificar de qué manera tenemos que relacionarnos primero con nosotros y luego con los demás. Lastimosamente, todas las mujeres que viven maltratadas y llegan a esta violencia de género es porque su vínculo emocional es insano. Yeah. Y eso significa que fueron niñas humilladas, niñas maltratadas, niñas que literalmente no les dieron su valía personal y por eso permiten o eligen al compañero Que maltratador. reproduce el rol, ¿no? Reproduce el patrón. Claro. Entonces, las mujeres que llegan realmente a ser maltratadas no son conscientes, no se dan cuenta de que poco a poco esos desprecios, esas humillaciones que están viviendo ya con su pareja, era algo normal. Entonces, por eso no son capaces de poner límites y hasta que no vienen agresiones mucho más fuertes, no se dan cuenta de que están siendo maltratadas. Incluso, fíjate que una peculiaridad de la violencia intrafamiliar es que quizás yo veo como niña
que mi madre está siendo maltratada por mi padre, pero a la vez tengo la confusión de que sé que mi padre lo está haciendo mal, pero a la vez tengo que amarlo, porque es mi padre, ¿no? Mm, Y a veces aquellas madres es como eh, se sienten tan frágiles a nivel emocional porque justamente no las han fortalecido, les han enseñado un apego evitativo, mm, que evitan tomar decisiones, que les cuesta tanto ser firmes, ¿no? O mm. un apego ansioso, que cada vez que tienen un problema tienen crisis de ansiedad, porque el miedo mal gestionado no puede con ellas. Entonces, por supuesto, este tipo de apegos nos afecta de lleno a la hora de educar. No es Claro. porque no queramos hacerlo mejor, sino sencillamente que nosotros tampoco no hemos desarrollado, no estamos psicológicamente un poco más maduras para Ujú, poder agarrar por los cuernos lo que significa la tarea de la educación de los hijos. mm. Sí, 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 correcto. ¿Y qué hacer entonces? A ver. Bueno, pues una cosa después de saber yo reconocer qué tipo de apego tengo yo como madre, quizás cuando tengo un problema a nivel personal, ¿cómo yo respondo? Si soy de las personas que quizás me pongo muy nerviosa, entiendo que mi nivel de miedo es totalmente alto, entonces normalmente siempre me paralizo. Entonces, Ujú. ¿qué haré? Me daré un ratito. No me exigiré a tener que resolver ellas, es negando. Hmm. Ay, a ver un momentito, que no sé si se va la conexión. No sé si soy yo, Gabriela. Te he perdido. A ver, Gabriela. Se quedó como cortada la conexión. De aquí estoy con cable, no sé. A ver, alguna diosa que me quiera poner ahí en comentarios si lo estáis viendo bien o se ha quedado cortado. Ah, vale, ahora, ya estamos. Ahora sí, ahora se ha recuperado. Bueno, disculpa, no sé qué, las conexiones a veces fallan. No, no te preocupes, es lo que tiene el directo. Bueno, y te comentaba que quizás si soy de las madres que tengo miedo a enfrentarme al conflicto, tendré ya el patrón establecido de huir. Huir quizás será negar que tengo un problema o negar que realmente tengo que ponerle límites, porque quizás eso es lo que más me cuesta, poner límites sanos, ¿no? Entonces, el mismo hecho de tener un conflicto hace que antes del conflicto externo tenga un conflicto interno conmigo misma. Y lo paso tan mal, que necesito negarlo, para que de esa manera, por lo menos, me crearé una historia distinta. Entonces, esos tipos de apegos es importante para que primero no me castigue yo como mamá, porque eso es como una tarea pendiente que tenemos todas Súper las madres. importante. Nuestros hijos, para nosotros es como el fin del mundo. Ya se equivocó, ya quizás se va a perder, y a la vez nos fustigamos mucho a nosotras mismas, que tendría que haberlo hecho mejor, si es que no saca buenas calificaciones es mi culpa por no haberle hecho estudiar, y todas esas cosas, y al final nos castigamos mucho las madres. Y lo digo con toda la experiencia del mundo, que es un desenganche bastante grande. Entonces, yo aquí a todas las diosas, primero quiero decirles un poquito, primero de amor a ti, de escucha contigo y sobre todo también de Fundamental. momentos de calma, nada de fustigarme. No, es que esto de ser mamá venimos sin manual. Entonces, como vengo sin manual, me tomaré el tiempo para quizás averiguar o respirar o tomar otro tipo de decisiones, pero el castigo no funciona y tampoco funciona ni con tus hijos ni contigo misma. Así que por lo menos la idea del castigo intentaré cambiarla con las consecuencias naturales. Ujú. Y las consecuencias naturales, no sé si has escuchado, has oído hablar de ¿No? ellas, África. Ponnos un ejemplo, o si quieres, o explícate. ¿Eh? Ujú. Sí, 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 las consecuencias naturales es como, imagínate que yo salimos ahora mismo a la calle y nos cae un chaparrón enorme, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurre si nos llegamos a mojar? Te puedes, Nos podemos te enfermar, puedes ¿no? enfriar, sí.
Claro, pues quizás te puede doler luego un poco la cabeza, los pies los vas a tener mojados, ¿no? Por falta de quizás haber investigado el tiempo o haber cogido un paraguas o haber estado un poco más atenta, nos hemos llevado una consecuencia natural. Ujú. ¿A que sí? ¿Eso significaría que la vida nos está castigando? ¿O eso No. significaría que hay alguien ahí que nos quiere fastidiar la vida? No, ¿no? Muy Es bien. una consecuencia natural a mi despiste, ¿no? Que yo sé que ahora estamos en otoño y seguramente lloverá, porque es lo natural en este tiempo. Pues eso es la consecuencia natural. La consecuencia natural de tener miedo a resolver un conflicto cuando veo que con mi hijo necesito sentarme y resolver, la consecuencia natural será de que esto vaya creando más rabia, más rencor, ira, y luego después al final me desconectaré de la relación materno-filial que mi hijo sí que necesita conmigo. Sí, sí, se Esa activa. sería la consecuencia natural. Ujú. Se activa en ellos un sentimiento porque además ya no conectan, ¿no? Lo que les estás haciendo de castigo, si hay castigo, no lo están conectando con lo que han hecho ni nada, simplemente les está echando la bronca, te están cogiendo rabia y no... Ya. Claro, y al final tú te vuelves reactiva, ese vuelve reactivo o ella, y esto es un círculo vicioso, ¿no? En Ajá. el cual tu hijo te obliga, te va a obligar a que seas una madre presente, que conectes con él, porque es lo primero que hay que hacer. Por eso el castigo no funciona. No funciona para nadie, ni para ti ni para tus hijos. Lo primero que hay que hacer es crear un espacio del amor. Y un espacio del amor justamente es, primero me dedicaré y pensaré, ¿cuál es mi función como madre? ¿Solamente echar la chapa o estarle dando órdenes? O quizás regar un poquito de amor todos los días en esta persona. Porque si yo lo veo que yo soy la persona principal para que mi hijo desarrolle un apego saludable, una autoestima alta, una valía personal, entonces lo haré desde el castigo o desde el amor, ¿no? Ahí podemos elegir. ¿Y cómo? Si yo opto, dime, Sí, te iba a preguntar, ¿cómo pones los límites desde el amor? Porque esta es la pregunta que claro, te por van eso, a hacer todas las diosas, ¿no? Cuando la que está ahí, la que todavía tiene dificultades en esto, porque eso es un aprendizaje. bueno, es que al Claro. final seguimos aprendiendo, por supuesto. Y porque los hijos tienen tenemos con ellos un amor incondicional, que pase lo que pase, seguiremos amándoles y seguiremos aceptándoles a pesar de su mal comportamiento. Pero eso ahí vamos, para poder poner un límite sano, ¿de acuerdo? Crearé un espacio de conexión. Me identificaré con algún tema o algo y primero le haré sentir importante. Y aquí os traigo una técnica que es de comunicación no violenta en la que podemos hablar con la otra persona, sobre todo teniendo en cuenta algo muy importante. Los seres humanos conectamos a través de la palabra, ¿a que sí, África? Totalmente. Nuestro diálogo interno es indispensable, ¿no? Tú que trabajas con diosas empoderándolas, ¿no? Sí, sí. El diálogo es una parte crucial en nuestras vidas, pues nosotras como madres también tenemos esa varita mágica para saber reconocer bien sea lo positivo de esta persona, de tu hijo, o lo negativo. Entonces, si yo me enfoco en solamente reconocerle lo negativo, ¿de acuerdo? Le crearé ese patrón de rabia y de rencor. Entonces, ¿cómo voy a empezar cuando yo vea que hay un conflicto? Primero, cuando a veces me da mucho miedo porque nadie me ha enseñado técnicas de negociación, quizás mi inteligencia emocional no es la más adecuada, o quizás tampoco sé cómo reconocer mis propias emociones, Ese es el y tema. cada vez que tengo miedo, huyo y me voy, bueno, primero yo digo, hay una fase de negación cuando uno necesita resolver conflictos. Luego la siguiente fase es la justificación, ¿no? Bueno, no habrá hecho los deberes, pero bueno, tampoco es para tanto, es una buena persona, ¿vale? Esa es una parte en la que estoy negando que hay un problema para poner un límite. Ajá. Y luego después evadiré. Me mandarán, ejemplo, mensajes de que no está llevando los deberes y diré, bueno, a ver qué le hago, le quitaré el wifi o no le dejaré salir porque es que vamos, a ver si se entera, Ujú. ¿no? Pero realmente no tomaré la decisión de ponerle un límite firme, marcarle un camino.
porque a veces, muchas veces pasa cuando somos madres e hijos adolescentes, damos por hecho de que ellos tienen que saber lo que está bien y lo que está mal. Porque es como, yo a su edad sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y normalmente tendemos a ser más responsables que quizás nuestros hijos. Entonces, no entiendo, yo a su edad, yo ya sabía qué tenía que hacer, yo lo hacía todo bien, y ya es que le he dicho, pero es que no me hice caso. Y es que quizás justamente no le has dicho de manera clara y concisa lo que sí debe hacer y lo que no debe hacer. Sí, lo que esperas Entonces, por supuesto. Entonces, como tus hijos están deseando tu reconocimiento, y de eso seguro que tú sabes mucho con el tema del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que el reconocimiento es una parte crucial del ser humano, pues utilizaré esa varita mágica que tenemos las madres y es la palabra, con una técnica que se llama amo, a la técnica mola. Tiene buena Y palabra. esto A es, ver. cada vez, sí, por supuesto, aquí vamos a educar desde el respeto, desde el amor hacia ellos y hacia mí también, porque no siempre es fácil para mí en ese papel de mamá. Entonces, la técnica amo me dice que primero tengo que sentar y agradecer algo en reconocimiento positivo, a pesar de que quizás hay un comportamiento que hay que puntualizar, ¿no? Se te agradezco por ese ser humano que eres, no por las notas, ni siquiera por lo que estás haciendo, sino por tus valores, ¿no? Y aquí sí que es importante también, a la hora de tomar este tipo de conversación, aprender a separar de manera innata ese mal comportamiento de la persona. Porque como a veces vamos en piloto automático, a que sí, África, es que eres vago, nos sale, ¿no? Nos sale así. Las generalizaciones tan odiosas, en el caso de las correcciones, sí, sí, que hacen mucho daño. Claro, o siempre y nunca, ¿no? Es que siempre estás igual y nunca me haces caso, ¿no? Entonces, esas cosas es importante tomarme un momento para mí, sobre todo, ir en un espacio de calma conmigo misma, ¿de acuerdo? Para poder que esta técnica realmente me funcione, pero para ganar tanto él como yo. Entonces, una vez que ya he hecho esto, pues le agradeceré, luego le diré, quiero que sepas también que me gusta mucho que has cambiado tal comportamiento, o por lo que veo, te estás poniendo quizás un poco más responsable en X cosas, ¿no? Le diré lo que me gusta. Y luego después también le diré, y aunque a pesar de que hay cosas de ti que no me gustan porque estás desarrollando quizás un mal comportamiento en X circunstancia, quiero que sepas que me siento muy orgullosa por la persona que te estás convirtiendo. O sea que entonces, metes en el medio la parte de crítica, pero terminas igualmente con el orgullo personal, ¿no? bueno, y todavía no hemos dicho lo que sí queremos que cambie, ¿no? Lo que es la petición de mamá. Ajá. Pero de momento, primero, lo que yo he hecho es allanar el terreno, he conectado corazón con corazón, y eso significa que mi parte derecha de mi cerebro, la parte emocional, ¿vale? Está hablándole a su parte emocional, porque le estoy diciendo, quiero agradecerte por tomarte el tiempo, lo que se te... Empiezo a conectar, ¿no? Y eso lo que hace es primero que tanto tu hijo como tú nos relajemos. No empecemos a levantar esas barreras, sobre todo con los adolescentes, que ya empezamos a tirar y estar en un momento de fuerza, ¿no? Es complicado esos momentos de tensión que tenemos que vivir. Entonces, a la vez que también le dices que te gusta algo de sus comportamientos o de su persona, continuamos con ese proceso. Y luego cuando ya le dices que te sientes orgulloso, ya está. Creaste el espacio del amor dentro de una comunicación asertiva. Ahora sí es el momento de hacer la petición. Pero a pesar de todo esto, este problema, me gustaría saber cómo lo vas a resolver, ¿no? Sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes. Porque ahí está el pequeño truco. Como nosotras es nuestro hijo, su vida en la nuestra, por este instinto maternal que tenemos, llevamos años y años resolviéndoles la vida, ¿no? Y una peculiaridad en la adolescencia es enseñarles la independencia del pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque ni tú ni yo vamos a estar cuando ellos quizás les ofrezcan un porro. No vamos a estar cuando alguien les diga, venga, vamos a hacer pellas. Entonces, por eso es importante entrenar a mi hijo en ese pensamiento.
porque él sabe que va a haber una consecuencia natural, no por castigo, Claro. Sí, sino sí, porque sí. las consecuencias naturales se dan por sus decisiones y ellos tienen la responsabilidad, ¿no? Por eso muchas madres pasa que no van sus hijos al colegio y ellas dicen, o sea, para ella es una tortura, es que ya no sé cómo decirle, pero porque ella siempre le está resolviendo todo. Ella llama al colegio, ella habla con el profesor, no le deja la consecuencia natural de lo que Hay significa una, faltar al colegio. en el hilo de esto que dices, hay una manera de hablar que veo que tienen muchas mamás y yo cuando estamos trabajando, aunque estemos trabajando otro tema, si surge que me cuentan algo de la relación con los hijos y lo hablan así, se lo hago ver, porque es la manera de hablar en la que nos pasa esto, nos están examinando, o sea, no, perdona, ¿a quién están examinando? ¿A tu hijo o a ti? No, pero claro, es que al final está toda la familia. Ah, pues ahí hay algo que está fallando. ¿A quién están examinando? Sí. Y yo lo digo por lo de el apego excesivo, la fusión y la no independencia emocional, que al final es o sea, no le estás educando a ser autónomo, le estás educando en que, bueno, pues que trae un problema y toda la familia se revuelve. Esto es un problema al final. Yo le he trabajado esto mucho con el tema del principio de diferenciación y claro, hay que ir ganando diferenciación, ¿no? Y bueno, no sé vosotros ahí cómo lo veis, pero entiendo por lo que estás contando que también un poco alineado a esto, a decir, bueno, es que tienes que poner la pelota en su tejado, ¿cómo lo vas a resolver? Me ha encantado esa puntualización, ¿no? Claro, porque al final el momento que ellos tengan que decidir para que, por ejemplo, quieran saber si quieren estudiar, yo que sé, un FP, un bachillerato, una carrera o lo que quieran, o quieran algo en su vida, son ellos o y ellas las que van a tener que tomar la decisión, ¿no? Mm. Papá y mamá nos guiaremos. Por eso es importante decir, ¿y tú cómo lo vas a resolver? Y ahí es cuando los padres empezamos y le decimos, mira, yo he pensado quizás estas dos opciones. A ti, tú qué, a ti cuál se te ocurre. Porque de esa manera les estás guiando, les estás orientando por un pasillo. Ah, vale, como ellos no saben, dicen, bueno, pues si mi madre ha usado estas dos alternativas, pues yo podría hacer otra. De esa manera y de manera concreta les ayudas para que ellos primero ganen seguridad, porque necesitan todavía tu reconocimiento, necesitan saber que tú estás ahí de manera presente y les estás ayudando a diseñar una estrategia. Mm. Eso hará que no tengan conflictos contigo, no porque no quieran, sino sencillamente porque tú les estás dando esa tranquilidad que Correcto. un adolescente necesita. Y cuando les das así dos opciones, no corren el riesgo de que sientan que les estás queriendo llevar o a una o a otra, que no les das el espacio de que busquen, o esto ya se matiza y se habla tranquilamente. Cuando uno todavía está en la primera etapa, en el primer despegue que es de la preadolescencia, enseñarles es como cuando son pequeños. ¿Qué quieres? ¿Pera o manzana? Ya, ¿No? No hay es, que ¿te guiarles, apetece ¿no? una manzana? Claro, no es como pera o manzana. Cuando empiezas con la preadolescencia, entonces ellos ya tienen el tic de la A y la B. Ya. Entonces tú vas a responder dos soluciones, pero ahora les dices, ¿y tú qué harías para resolver o para que no se vuelva a repetir esto? Ujú, ujú. ¿No? Entonces, de esa manera les vas guiando de manera sabia y confiada, y sobre todo porque, hombre, decirles a ellos que resuelvan ciertas cosas, aparte que son todavía niños, No van a depende de la edad saber que si sean, necesitan un poco de guía, pero sí que ya empiecen, como tú dices, a tener que pensar y elegir o buscar, ¿no? Algo y contrastar con lo que tú propones. Ujú. Está muy bien. por supuesto, sobre todo para que ellos también vean que en la vida son consecuencias naturales. Si yo me esfuerzo, conseguiré lo que yo quiera, ¿no? Si dejo de esforzarme y me abandono, pues también habrá una consecuencia natural y así porque una de las cosas que nos pasa mucho a los madres es, si mi hijo no ha conseguido algo, pues yo he fracasado como madre. Ya. Entonces, quizás es que como siempre le estás salvando, Pues ahora te ¿no? sientes tú No la le fracasada, permites, claro. claro, no le permites vivir las consecuencias naturales de su falta de esfuerzo, ¿no? Mm. Entonces, ahí es cuando llega la frustración con nosotras y pensamos, es que lo he hecho mal. Y lo digo con toda la experiencia del mundo porque a mí me pasó, Te ¿eh? pasó. Ujú. Claro. ¿Y cómo empezaste Sí, a sí, sí. desenredar o sea, cuando ya estás ahí, luego empiezas a aprender, tú te has formado mucho, ¿no? ¿Cómo lo empiezas a deshacer en la conversación con él? Porque él empieza a ver un cambio en ti. Es decir, mi madre ya no me grita, mi madre ya no me echa la bronca, pero me está haciendo pensar, o sea, ¿cómo gestionas eso? Cuenta un poquito, porque yo creo que muchas se van a encontrar ahí también.
En decir, ya, Por pero yo no he supuesto. empezado desde cero educándoles así de bien. ¿Cómo lo hago ahora? Que ya la cosa, hay unos patrones que ya se repiten automáticamente casi. ¿Y cómo desenredo eso? Y me voy hacia este lado, ¿no? Bueno, primero yo como mamá tendré que detectar cuál es la vía de comunicación que tengo establecido con mi hijo La o con mi habitual, la que hija. tengas tú como patrón habitual, ¿te refieres? Ajá, Totalmente. Eso significa que quizás yo soy de las madres que ignoro cuando me enfado, ajá. ¿no? O que empiezo a decirle, Juanito, lávate los dientes, Juanito, lávate los dientes, Juanito, 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 Y lo Juanito, dices 10 Juanito, veces y llega no la... sirve de nada. Ujú. No, y aparte llegas, Juanito, a la 10ª vez y es, Juanito, ¿no? Entonces, esa es otra vía que ya la tengo establecida y por eso muchas madres, ayer estábamos dando la campaña contra la violencia del bullying a un centro de formación de prácticamente adolescentes y adultos y me Ajá, decían, pero si le repito 20 veces, digo, es que esa es la línea que tú le tienes educado a tu hijo. Tu hijo sabe que con mamá se tiene que comunicar de manera violenta. Eso significa que te hará que pierdas la paciencia para que te pongas firme, ¿vale? Porque tus directrices no son claras. ya. Entonces, tu hijo ya tiene ese mal hábito de comunicación contigo. Otras madres, era mi caso, yo pegaba 4 voces y 4 gritos en plan de ahora y punto, porque ese era mi patrón. Ajá, Entonces, mis hijos, ¿qué pasaba? Me devolvían el grito. ya. A partir de cierta edad, Entonces, ¿no? Te empezaron a devolver el... claro, entonces yo les pedía a ellos, a base de gritos, que me respetaran cuando yo no me había dado cuenta que yo era la que marcaba esa comunicación. Ajá, ajá. Entonces, desde ahí sí, cuando ya por lo menos reconoces cuál es tu patrón, dices, de acuerdo. Lo que necesito primero es que seas más inteligente a nivel emocional. Y eso significa que equilibres bueno, pues tus emociones con tu cerebro. Y eso significa que cuando me estoy empezando a enfadar, porque quizás me cuesta mantener los límites, me tomaré un espacio para mí y me preguntaré cómo me empiezo a sentir. Claro. ¿De acuerdo? Es de vital importancia que sepas reconocer qué tipo de emoción estás germinando. Sí, 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 completamente. Porque porque quizás tienes establecido un patrón que tú eres una olla express y nos pasa a muchas madres, ¿no? Mm. Que somos una Acumulamos. olla express, claro. Entonces, mi hijo, ese hijo que te da tanto conflicto, es el que tú y él tenéis desarrollado una dinámica en casa, que él es el que tiene que darle el tapón, sacarte, o sea, darle al pitote para que salga toda la presión, ¿no? Mm. Entonces, ¿eso cómo lo puede hacer tu hijo? Comportándose mal, pegando 4 gritos, peleando con los hermanos, ¿no? Porque tu hijo te está acompañando a que tú literalmente saques toda esa rabia porque por ti misma no sabes cómo No llevarla. sabes, claro, sí, 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 completamente. Claro, entonces este es el vínculo materno-filial que yo ya lo tengo establecido. Si tú a día de hoy te pasa eso, está bien, no pasa nada. Nos pasa a todas, a mí me ha pasado. O sea, yo también era gritona, me comunicaba de esa manera. Bueno, es lo mejor que sabemos hacer. Pero si lo sé reconocer, ¿cómo puedo acortarlo? Lo primero que tienes Claro. que hacer es que si tú eres la adulta, ¿de acuerdo? No la niña, que pasa mucho cuando tenemos hijos adolescentes, no estamos en nuestro papel de adulta, sino en nuestro papel de niña, Mm. peleando con nuestros hijos Sí, por sí, el sí, sí. poder de la comunicación. Mm. Completamente. Y eso es lo que nos pierde a nosotras, porque ¿cómo puede ser posible? Y ahí, ¿no? Porque al final es como, no necesitas ganar nada, tú eres mamá, ya está, o sea, tu papel está más que pagado, por favor, retírate. Claro. Entonces, de esa manera sencillamente ya me lo tomaré más despacio y necesito que rompas. O sea, si habitualmente tienes el patrón de gritar, como era mi caso, necesito que empieces a gritar por lo menos de los 7 días, 5, porque hay que ir menguando. Necesito que mi hijo se gire y te diga, ¿y por qué no me gritas? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Mm. Y le enseñaré que sí, porque fíjate, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La independencia, ¿cómo se llama esta palabra? Dependencia aprendida es cuando le decimos a un niño, no pegues, no le hagas daño, no hagas esto porque le
le haces daño a otra persona. Y esto es lo que vamos aquí nosotros como niños, es como, no tengo derecho a poner límites. Ya. Porque primero premia el de fuera antes de lo que quizás me ha hecho. Pero lo que yo sí debería hacer como madre es guiarle y decirle, María, quizás le diste un empujón o le hiciste algo a ese niño porque querías más espacio o porque querías este juguete, ¿vale? Sí, Eso sí que identificar tengo cuál que era su hacerlo. necesidad, ¿no? Ujú. Claro, eso sí que tengo que enseñarle a mi hijo a poner palabras en su vocabulario para que de esa manera, porque muchos niños empujan o pegan y luego después, ponte en la campaña del bullying, me decían madres, es que, ¿qué hago cuando mi hijo resulta que es el maltratador? ¿No? Imagínate, eso es un dolor terrible para muchísimos padres, porque dentro de lo que cabe, pues que tu hija le maltraten está como mejor visto, que resulta que tu hijo sea el maltratador, ¿no? Y lo que descubrimos en estos casos era que el niño no es que era maltratador, pero como no sabía poner límites, los niños abusaban y llegaba un momento de Y rabia y la de olla explosión, express y ¡boom! salta. Salía toda esa rabia y ahí es cuando esa niña se volvía maltratadora. No es que se volvía maltratadora, es que dejaba que los niños la humillen y la maltraten, ¿no? Porque mamá le cuesta mantener los límites. Y por eso es muy importante a la hora de resolver conflictos, ¿vale? Que primero yo te pido de verdad encarecidamente, no te agotes. De verdad, no hace falta cortarles la yugular cuando es la hora de marcar límites. Ya. Porque mira, primero te tienes que comprender a ti misma, que sí, África. Eso Todo es el día para todo. corriendo, Esa es la receta para todo. todo el día corriendo. Fíjate nosotros la hora que seguimos trabajando, ¿no? Sí, sí. O sea, hay días que no son tan bonitos y es verdad porque tenemos que hacer un gran esfuerzo para no ser negativas, ¿no? Ajá. Entonces tú también vienes agotada. Y si tu hijo no ha hecho, digamos, la tarea que tiene que hacer, lo que habéis acordado, las consecuencias naturales tienen que ser cortitas, algo que a ti sí te dé esa estabilidad. Ejemplo, siempre tienen que ser con el ocio y eso puede ser, bueno, te vas a quedar 2 horas mañana, bueno, en las consecuencias naturales, con los adolescentes es importante establecerlas con ellos, pero Ya. digamos que tienes tres, una de ellas puede ser 2 horas sin móvil, 2 horas, no pasa nada por no quitarle 7 días. Claro, Primero porque los 7 días tú vas a estar agotada, quizás ya ni te acuerdas, ¿no? claro. ¿Qué nos pasa? Entonces, con 2 horas sí que le enseñas la consecuencia natural, que de eso se trata. No el castigo, no, porque a nosotros cuando llegamos tarde a un trabajo no nos dicen, a la primera, que llegue tarde, fuera, no lo queremos ver más. No, nos dan una amonestación o una llamada de atención, ¿no? Claro. Pues igual con Sí, algo nuestros muy hijos. proporcional a la causa y también muy relacionado con lo, para que sea natural, por lo que estás diciendo, muy relacionado con lo que ha hecho, ¿no? Porque si lo que ha hecho es, por mirar el móvil, no sentarse a comer a su hora y le has gritado y al final le pones un castigo de no sales en una semana, es desproporcional y encima no tiene nada que ver con el móvil. Sería, pues, como has estado mirando el móvil y no me has hecho caso y no te has quedado a comer a la hora, pues 2 horas sin ver el móvil esta tarde, ¿no? Esto sería más proporcional y relacionado con la causa. No sé si Por esto... supuesto, y así también, sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y de esa manera también me cercioro yo de que se está cumpliendo la consecuencia natural. Claro, ¿Vale? Entonces esto es como, bueno, de las tres consecuencias naturales que has elegido, y siempre tiene que ser con el ocio. Hay muchas madres, como era mi caso, que llegas a un momento en el que siempre estás luchando porque no sabes cómo resolver conflictos y empiezas a quitarle todo. Pero todo es todo. O sea, ya no sabes qué quitarle. Y literalmente ellos ya se ríen de ti porque te dicen, ja, ¿yo creo que me vas a quitar si no tienes nada que quitarme? claro, claro, no, no sirve. Entonces, claro, entonces eso es uno de mis errores que quiero contarte para que a ti no te pase lo mismo, porque literalmente al final no estás educando, lo estás maltratando, que es lo que yo no sabía, ¿de acuerdo? Entonces, esto solamente tiene que ser con el ocio, nunca jamás con alguna actividad que les da a ellos felicidad. Ejemplo, una clienta que tiene una familia numerosa me dice, pues no le voy a enviar al fútbol. El fútbol es una actividad que a él le relaja, le hace feliz. No lo pagues con eso. Sí, sí, Entonces, eso yo lo recomiendo muchas veces. Digo, no, no le hagáis pagar con lo que más les gusta, que sean actividades que les nutren, les hacen desarrollarse y encima, lo que tú dices, les relajan,
porque estás tirando piedras contra tu tejado, y contra la de él, no lo va a relacionar y no, pues no te va a coger odio, nada más. Claro que sí. Entonces, al final lo que hace es ese hijo llenarse de odio, de rabia, porque literalmente está siendo maltratado y el niño o la niña empieza a sentir, es que es injusto y empiezas al final, literalmente, a educar a un niño tirano. Sí, porque Porque ahí si el vas a niño te la incentivar tiene que que se dar, revele por la vía de la fuerza en algún momento, ¿no? O que empiece a tener por desprecios hacia supuesto. ti o algo, claro. Y esa es la vía en la que empezamos a generar violencia silenciosa que se llama sin darnos cuenta. Ya, ya. Por eso es importante que cuando venga un problema, bueno, yo te invito a que lo veas desde, está bien, viene un problema, ¿esto lo voy a construir o lo voy a destruir? Depende del planteamiento que tú veas, puede ser lo mejor que te ha pasado en el vida, como me pasó a mí. Lo que pasa es que yo en aquel momento para mí era lo peor. Era lo Pero peor. resulta que gracias a este tamaño problema nació un centro donde ahora mismo yo ayudo a cientos de familias, doy talleres de formación y todas esas cosas. Gracias a ese problema que me enseñó a mí como persona a desarrollar habilidades y talentos que no sabía que las tenía. Claro, Y a mis hijos les enseñó a ser independientes, que yo no sabía cómo hacerlo. claro. Qué importante, sí, sí, no, es fundamental todo lo que dices. Qué bueno. Claro, entonces con estas píldoras podemos por lo menos dejar de evitar que haya un problema, ¿de acuerdo? Ver qué tipo de apego tengo yo, en qué tipo de apego le estoy ayudando a mi hijo a desarrollarse, qué línea de comunicación ya tengo establecido en mi casa y sea la que sea, no me castigaré. Claro. No, porque ya bastante dolor, ya Sí, bastante claro. difícil es como Con para... reconocerla y decir, vale, pues ahora voy a ver una manera mejor, esta es la que yo he venido desarrollando porque no conocía otra, pero ahora ya tengo capacidad y conocimiento para empezar a romper el patrón y generar una nueva, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que desde el amor y desde la paz, porque si te guerreas contigo misma ya, apaga y vámonos, ¿no? Sí, porque ya sabes los conflictos internos que ya tenemos nosotros a nivel personal y los hijos nos incrementan todas esas cosas. Totalmente. Qué bueno, voy a preguntar a ver si hay alguna diosa que quiere hacer alguna pregunta, porque ha estado vamos, muy interesante todo lo que has dicho. Aprovechar ahora, queridas diosas, los que estéis ahí, que está Gabriela abierta a contestaros y a daros ahí alguna orientación si lo necesitáis, o a dar vuestra opinión, como veis la aplicación de la técnica AMO, que me ha encantado el nombre. Bueno, mientras a lo mejor dicen o no Joana, que es dicen, si quieres apuntar. Joana, que es una clienta que tiene una familia numerosa y lo está haciendo genial, que se acaba de conectar, vamos, es un vivo ejemplo de una madre literalmente inteligente y vamos, esa sí que es una diosa guerrera ahí dentro. Guerrera y potente, ¿no? Sí, sí, es que hoy en día, madre mía, entre las exigencias profesionales, luego las familiares, que si ya tienes hijos y familia numerosa, tela, y luego muchas veces también lo que tú has dicho, monoparentalidad, pues que también cada vez hay más divorcios y hay más familias donde cada una, o sea, donde de repente te ves sola y aunque a veces con ayuda del padre porque asume su rol, pero otras veces no. Y todo esto o sea, llega a la adolescencia de los chicos, las edades ya hablamos de las diosas, yo las diosas que me siguen más o menos de 45 para arriba, más o menos, ¿no? Y se te junta todo diciendo, es que estoy consumidita, no tengo energía. O sea, y claro, es el conjunto de todas estas cosas que estás diciendo y la parte de los hijos suele, si no has podido desarrollar antes esa inteligencia emocional, no te han enseñado, también es difícil saber por una misma, ¿no? Pues suele ser muy cargante, muy cargante. A mí me lo cuentan muchas veces y bueno, me ha encantado que hoy vengas a aportar ahí un poquito de luz para esto. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que una escuela para padres nos ayuda sobre todo al tema de resolución de conflictos y a la negociación, que es una cosa que no nos enseñan y literalmente deberían enseñarnos en el cole por lo menos tener una asignatura, porque al final la vida está llena de circunstancias a resolver y es una cosa que nadie nos enseña. Si tus padres no lo saben, bueno, por lo menos de otro lado también la tenemos que aprender, ¿no? Claro. Porque eso sí que se practica, eso sí es práctica diaria. Ya, sí, claro. Y veo que hay una parte fundamental que es autoconocimiento, ¿no? Porque todo el rato estás poniendo ahí tienes que ver cuál es tu patrón, cuál es tu línea, o sea, hay mucha parte de necesitar autoconocimiento, porque es desde ahí desde donde vas a poder modificar cualquier cosa, ¿no?
para evitar el castigo es mejor desde ahí, porque ten en cuenta que venimos con un sistema de educación de varias generaciones y a veces ni siquiera he detectado que quizás soy una persona que vivo dependencia emocional, entonces eso me hará quizás dependiente. Una Y de de las los tareas hijos, más del apego, difíciles. o sea, generando apego en los hijos que no les permites crecer a ellos por tu dependencia de ellos. Esto es muy frecuente también. Eso pasa mucho y aquí en consulta lo trabajo mucho cuando quizás una pareja se ha roto, ¿de Mm, acuerdo? Vienen a consulta y nos tenemos que separar también desde el cariño y desde el respeto. La transición de ella, sobre todo, en ese desapego sano, en esa desvinculación de esa relación, se desapegan del marido, pero cogen al hijo. ya, sí, sí, Entonces me lo sustituyen al hijo y le piden al hijo que hagan cosas por ella. claro. Entonces, de esa manera volvemos, o sea, generamos otra dependencia insana con los niños, Mm, ¿vale? En el cual son los patrones luego después que se llaman lealtades familiares, ¿de mm. acuerdo? Con ese vínculo materno-filial, y ahí sí que ya empezamos a desarrollar otro tipo de problemas emocionales y psicológicos que cuando ya llega la adolescencia o en las parejas empezamos a reflejarlo. Y que además eso puede despertar mucho resentimiento en el hijo que ha sufrido este traspaso de rol, ¿no? Esa transferencia extraña. Sí, sí, eso luego es Sí, porque ponte aquí, sí, doloroso. sí, porque hay muchos niños que ya son adolescentes, 19, 20, 21 años, que son los guardianes de sus madres. Y eso es muy duro para ellos porque o sea, no se permiten crecer, no se permiten desarrollarse como personas, quizás se han estancado en el tema de los estudios, quizás alguna adicción de por medio, Mm. porque al final la finalidad están tan programados que la única finalidad es seguir cuidando a la madre. Entonces tendrán que hacer estrategias Lo que insanas sea, claro, y la para escapada, ¿no? mantener. Aparece toda esta parte del ocio que puede acabar en porros o en lo que sea, y son escapadas de no soporto esto, ¿no? Aunque no me lo diga, no me lo reconozca, porque soy buen hijo y quiero ser buen hijo y tengo esta lealtad, pero entonces tengo que liberar por algún lado la tensión, está claro, ¿no? Y las Por mamás, que eso lo supuesto. comentábamos cuando hablé yo en tu canal, las mamás muchas veces hay también esas ansiedades que no saben gestionar, tienen su escapada también, ¿no? Cada uno desarrolla la importancia de al final tener autoconocimiento y herramientas emocionales, ¿no? De gestión emocional. Sí, sí, pero pasa, ponte algunas veces que vienen aquí madres que tienen un desarrollo personal bastante grande, pero el lado de trasladar a su casa se les dificulta A muchísimo. sus hijos. Uh-huh. Y una cosa que yo también ponte, a mí a nivel personal me costó mucho superarlo, era de que una familia monoparental es incompleta. Y eso simplemente no es cierto. O sea, ese mito lo quiero desmontar porque no es Pues me cierto. parece Una muy familia bueno, sí, sí. monoparental, porque a veces, sí, sí, yo eso me lo creí durante muchos años y eso lo que hacía era negar de que yo tenía la responsabilidad. Lo que necesitamos en una familia, bien sea que haya dos padres o dos madres, es que por lo menos uno sea adulto, o sea, realmente sea maduro a nivel psicológico y que asuma la responsabilidad. Ya. Por eso, si a día de hoy estás educando en soledad, la única persona que sí que tiene todo ese poder y lo puede hacer, porque si lo he podido hacer yo, que era un desastre, seguro que tú también, y estás aquí, Esa ¿no? transformación se Porque era, puede lograr. Me encanta que lo por transmitas supuesto, así. por supuesto, Sí. por supuesto. Entonces, si tú asumes lo que significa ser la responsabilidad de una madre que quiere guiar, ¿de acuerdo? Es lo que necesitan tus hijos. O sea, que de verdad yo te quiero mandar aquí un mensaje Mm. de, tranquila, no pasa nada, tú puedes. Seguramente vas a tener que esforzarte un poco más, pero eso Claro. también te va a ayudar luego después a conseguir muchas otras cosas a nivel personal, pero tú eres esa persona indicada. No hace falta que te pelees con el padre, que le intentes meterle en la cabeza que tiene que estar ahí presente porque quizás tus hijos se van a quedar sin padre. No te desgastes, de verdad, no te desgastes. Céntrate en ti, en crecer tú, en empoderarte, en que tus hijos vean esa comunicación asertiva, edúcales desde el respeto, desde el amor, y si tú haces todas esas cosas, te aseguro que las consecuencias naturales van a ser una familia estable, que es lo Claro. único que necesitas. Claro, qué importante, sí, 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 es el mejor mensaje. Y qué importante también quitarnos mitos, ¿no? O sea, que es verdad que eso está en el inconsciente colectivo, es que, ay, sola, le va a faltar el padre, le falta, entonces no es suficiente, no soy buena,
cómo he dejado que esta situación pase. Yo todavía tengo a veces alumnas que estamos hablando, veo que bueno, todo lo que hablan al final apunta a que sería mejor una separación. Y por los hijos, no. Y yo ahí también digo, mira, la decisión es tuya, pero te has montado la vida en base a una creencia limitante que te está limitando a ti, tu felicidad, tu desarrollo, tu bienestar y limitando a tus hijos. Porque lo que le estás enseñando del modelo de amor es un modelo de no amor. Las relaciones son no amor. O sea, lo contrario. Y bueno, pues quizá ahí es porque esa creencia que acabas de decir, es que si no, sería una madre fracasada que no hizo todo por sus hijos. Es que primero tienes que hacer todo por ti. Esto lo hablaba con una compañera que trabaja en mi equipo, Ana Yado, y hablábamos como, hablando desde la perspectiva sistémica, de los sistemas que podemos, tú como persona formas parte de varios sistemas, ¿no? Sistema personal, que eres tú y tus autocuidados, luego está el sistema pareja, luego el sistema hijos, luego el sistema familia de origen, los papás, pero y van en ese orden, biológicamente para la supervivencia van en ese orden. Cuando ponemos a los hijos por delante de la pareja, lo estamos haciendo mal. Cuando los ponemos a nosotros por debajo del hijo, lo estamos haciendo mal. Cuando ponemos a nuestros padres delante de los hijos, y a lo mejor tenemos unos padres mayores y dejamos de mirar a los hijos para cuidar a los padres, lo estamos haciendo mal. O sea, mal en el sentido, no es que haya, no que seamos buenas o malas, sino que la conducta en sí no ayuda a esa autonomía y a esa independencia y al bienestar que queremos. Así que es súper interesante hacer ese análisis también y, claro, llevarlo luego al terreno de la relación con los hijos, ¿no? Pero bueno, me he acordado ahora sí al hablar esto. Sí, bueno, es que al final el hecho de trabajar terapia familiar, justamente trabajamos esos sistemas para ayudarnos a las madres, porque es una cosa, fíjate que yo trabajo con madres, a mí normalmente la terapia familiar son con mujeres que siempre tienen un objetivo y es emprender. Ajá. Entonces vienen con esa frustración de no he podido, pero es porque hasta que muchas mujeres, hasta que no tienen su casa ordenada, hasta que no tienen a los hijos a veces un poquito más crecidos, no se dan el permiso de dedicarse tiempo a ellas y a su proyecto personal o a su proyecto vital. Sí, sí, exacto. Y eso les carcome por dentro, están muertas de rabia porque con ellas mismas no se permiten, pero para ellas la prioridad es su familia. Entonces, ahí es cuando tienes que aprender a conectar con ellos. Yo siempre digo, si tú te dedicas a conectar de manera específica con cada hijo, le estás dando esa dosis de amor que lo necesita, como un tiempo de calidad. Y el tiempo a veces solo tiene que ser 10 minutos, no te tires todo el día, que eres luego pesada. Ya. Entonces, qué importante que digas eso. Sí, 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 sí. Porque hay mucho sentimiento de que si no es que eres mala madre, ¿no? Y que no puede ser. Claro, es que ¿cómo puede ser posible que tú te dediques a hacer algo que te haga feliz cuando tus hijos resulta que están tomando malas decisiones y eso no está bien visto? Eso no está bien visto. Entonces, como madre tendrás que estarte fustigando y sufriendo por las malas decisiones que quizás tu hijo en ese momento necesita pasar por los patrones, sí, las creencias colectivas estas que las vamos a ir y luego tenemos que hacer todo este trabajito de desaprender para aprender a ser felices. Bueno, Gabriela, ya son las 8 ya, nos hemos tirado un buen ratito, ha sido genial, que has compartido información muy valiosa, yo estoy segura de que les va a ser útil, que las de esas que lo han visto ahora o las que lo verán después porque se queda ahí grabado, que seguro que les va a ayudar un montón. ¿Cómo podrían ellas localizarte? Si, oye, pues en esta dinámica, que no es fácil cambiar estas relaciones y cambiar estos patrones que has señalado, ¿cómo pueden contactar contigo si alguna tiene interés en seguirte en las redes o directamente ir a tu centro si viven en Madrid, ¿verdad? ¿Estás en Madrid? Bueno, a día de hoy con la tecnología nos podemos, fíjate tú y yo estoy en Madrid, aquí en el centro, y aquí estamos conectadas tranquilamente. Yo ayudo a todas aquellas madres y padres que quieren primero, cuando ya tienen problemas de violencia intrafamiliar. ¿Eso qué significa? Ya cuando veo que mi hijo es tirano, cuando resulta que mi hijo está desmotivado, no quiere estudiar, o cuando mi hijo también tiene una depresión, o empieza a tontear con el tema de las drogas, ¿no? Muy bien. O quizás no soy capaz de marcarle unos límites y me estoy dando cuenta que ya empiezo a tener conflictos. Esos son los primeros problemas que puedo ayudar a las familias. Luego después también trabajo terapia de pareja, que es fundamental porque para nosotros es un pilar la pareja, somos una piña y desde la piña pues educamos, ¿no? Y luego después también doy talleres de prevención
Uno de ellos es Escuela para Padres, Ajá. que como padres y madres venimos sin manual, no nos va mal una pequeña orientación, ¿no? Sí, sí. Y, Genial. y el día lunes 29 he sacado justamente un programa que se llama Resolución de Conflictos y Autoestima, que va enfocado a las madres, Ajá. pero para que de manera pedagógica sepan trasladar a casa, Ah, ¿no? qué guay. Porque nos quedamos muchas veces con todos los conocimientos y para mí, yo sí puedo porque yo tomo la decisión, pero luego que tu hijo te haga caso es otra historia, eso es un arte. Sí. Entonces, este programa que se va a realizar en dos sesiones, una el lunes 29 y el lunes 13, Ajá. justamente va a ser, vamos a trabajar técnicas de negociación, que es importante para la adolescencia. Te voy a explicar todo lo que necesitas saber, lo que es el proceso de la crianza, lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer, para que de esta manera primero sepas en qué punto partes ¿Estás y qué tú? es lo que hay que modificar. Muy bien, muy bien. Así que toda esa información está bueno, pues en mi perfil, en Familia, Sentir, Pensar y Actuar. Ajá, muy Y bien. normalmente también, si por A o B necesitas también, estás ahora mismo desesperada y necesitas que te resuelva una duda, en mi página web tengo una sesión gratuita de media hora, porque a veces vienen muchas familias quizás con hijos con TDAH, entonces yo necesito también contactar con otro tipo de profesional y darle un paso a Y paso en plan de, trabajar en primero equipo. vamos a empezar Ujú. con este profesional para luego empezar quizás terapia familiar. Muy bien. Entonces de 30 minutos gratuito que lo puedes agendar. Qué bueno. Pues voy a poner luego en el texto, pondré cómo te localizan con tu Instagram y para que de ahí ya puedan acceder también a tu web. Y nada, agradecerte este ratito, este contenido tan valioso que nos has dado y espero que nos veamos en otro ratito por aquí en el canal también. Muchísimas gracias, África, a ti y a todas tus diosas. Y nada, de mi parte solamente decirte que eso es lo mejor que sabes, un poquito de amor para ti. Yo creo que todas las madres nos tenemos que premiar, porque faltan más premios hacia nosotros mismos. No es fácil, no lo Sí, es. Y hay sí. días que literalmente quieres tirar la toalla, lo sé. Por eso te tienes que premiar, porque lo haces, porque eres una valiente, porque es una valiente. Eso Entonces, es. por eso te tienes que premiar más. Pues completamente de acuerdo con tu recomendación para todas las diosas, así que a tomar nota y a celebrar lo que hacemos bien y en lo que no, pues ponemos conciencia y aprendemos y ya está. Claro que sí. Bueno, un abrazo muy fuerte para ti y para todas las diosas, que tengáis un buen fin de semana, que nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias, África. Hasta luego. Chao.